Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Sí se ve, doctor. Disculpe, no escucho muy bien. ¿Se ve bien? Sí, Sí, doctora. doctor. Muy bien, gracias. Podemos empezar, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctor. Muy bien. Quien les habla es el doctor Miguel Serna Cornelio del Hospital Ginecólogo del Hospital Sergio Bernales. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de mortalidad perinatal, ¿no? Más que todo son datos, digamos, estadísticos que nos pueden ayudar a comprender cuál es la situación, en cierto modo, de salud dentro del punto de vista sexual y reproductivo en este caso de una localidad, ¿no? ¿Ya? Y bueno, básicamente vamos a hablar también de unas estadísticas acerca del país, ¿no? Cómo nos encontramos, ¿no? Dentro de este punto de vista de mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, hay una clase de mortalidad materna que está muy relacionado a lo que es básicamente la muerte de la gestante o alguna complicación relacionada a la gestación, ¿no? Y en este caso ya no vamos a hablar de la gestante, sino vamos a hablar más que todo del producto, ¿no? O sea, vamos a hablar de la muerte, de que puede ocurrir del feto, ¿no? Ya sea durante la gestación, ya sea días después o hasta en el lapso de un año, como vamos a ver según las clasificaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos términos? Porque muchas de las consecuencias, ¿no? De los controles, de las evaluaciones adecuadas durante la gestación, ¿no? Y de las intervenciones que hayamos podido tener con esta gestante, se van a ver repercutidas obviamente en el feto, ¿no? Entonces, es quien va obviamente a poder tener, digamos, o vamos a poder evaluar las consecuencias de una adecuada o no adecuada política de controles y cosas que probablemente ustedes a estas alturas ya deben de conocer, ¿no? Que finalmente van a permitir una gestación o un producto adecuado, ¿no? Entonces, como verán, este término mortalidad perinatal es un término ya bastante antiguo, ¿no? Ya va a tener casi 100 años, ¿no? En la cual ya se preocupaba mucho acerca de qué pasaban, por qué se morían los bebés, ¿no? Entonces, habían bastantes interrogantes, ¿no? Obviamente, ya con la tecnología que tenemos actualmente, podemos detectar más cosas y podemos detectar, digamos, y poder manejar en cierto modo más complicaciones o en su defecto estar preparados para poder recibir a un producto que de repente venga con algún problema y que, bueno, tratar de brindarle obviamente la mejor atención, ¿no? Entonces, hasta hace unos 20 años, por ejemplo, las ecografías no eran tan desarrolladas como lo que ya conocemos actualmente, ¿no? Casi todas las gestantes hablan actualmente de una ecografía genética, una ecografía morfológica, ¿no? Cosa que eso era imposible, pues, como le digo, hasta hace casi más de 20 años, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, poder anticiparnos, ¿no? Y poder prever, ¿no? En qué lugar se debe manejar esta gestante y en qué lugar el producto pueda tener una mejor atención, ¿no? Antes se morían los bebés dentro del vientre materno y no teníamos una explicación, ¿no? Sin embargo, ahora, por ejemplo, con la ecografía de Doppler, también es algo de lo cual felizmente podemos nosotros eh, ya tener algún tipo de diagnóstico o algún tipo de presunción, ¿no? Poder adelantarnos, ¿no? Poder intervenir adecuadamente y con función a ello, pues poder tomar alguna medida oportuna, ¿no? Y evitar que haya una muerte fetal, ¿no? Ustedes ya probablemente hayan hecho una clase de restricción de crecimiento intrauterino donde se ve toda una secuencia de cómo el feto se va complicando debido a la hipoxemia
o a la hipoxia en sí en general que está expuesto, y obviamente pues ya podemos detectar en qué momento sacar al bebé, ¿no? Antes no, antes simplemente pues a veces se sospechaba y no teníamos muchas veces ecografías muy frecuentes, entonces nos quedábamos con la duda y finalmente pues encontrábamos que el bebé se había muerto, nada más. Entonces son cosas que, bueno, felizmente ya la tecnología está así ayudando en cierto modo, ¿no? Pero de todas maneras hay políticas en las cuales todavía tenemos que intervenir y que nos van a ayudar con el tiempo a poder, obviamente, esto mejorar, ¿no? Eh, También nos vamos al lado de de neonatología, donde también igual los tratamientos pues son cada vez, digamos, más acordes a la patología que pueda presentar el recién nacido y obviamente también hacer un seguimiento más llevadero, ¿no? Bueno, regresando a lo que es básicamente el término, ¿no? Como dice ahí, expresa el riesgo de morir el feto de 500 gramos a más, ¿no? Acuérdense que todo lo que es de 500 gramos para abajo se considera aborto, ¿está bien? Entonces acá vamos a hablar de un feto, ¿no? Si bien es cierto, el término feto ya lo empleamos desde las 8 semanas, ¿no? Pero para lo que es este tipo de datos, nos va a interesar aquel feto que tenga más de 22 semanas en adelante, ¿no? Aquel que pese más de 500 gramos, ¿no? O sea, que no entre dentro de la definición que conocemos como aborto, ¿no? Y aquel feto, obviamente, perdón, o aquel producto que ya tenga hasta los 7 primeros días de nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estos 7 primeros días son los días que, digamos, vamos a tener el reflejo más directo de lo que pudo haber ocasionado, pudo haber pasado esta mujer durante su gestación, ¿no? Como dice ahí, es un indicador que permite aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de una población, ¿no? Lo que le mencionaba al inicio, y es útil para saber cuán probable es la mortalidad en los momentos próximos al nacimiento, ¿no? Antiguamente, y hasta ahora, por ejemplo, las mujeres en provincia hablan de librarse, ¿no? Cuando una mujer está gestando y hablan de, pues ya no hablan muchas veces de parto, dicen, ¿cuándo te libras, no? Porque casualmente había mucho riesgo relacionado al momento del parto con la muerte, ¿no? Cosa que ahora actualmente ya posiblemente está disminuyendo, ¿no? Como verán, se estima que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños, ¿no? O sea, es una cantidad bastante elevada, ¿no? Y 3,3 millones mueren en la primera semana de vida, ¿no? Entonces, ojo que hay que ver cómo estamos viendo, o sea, qué datos estamos dando, ¿no? Una gran cantidad y la mayor parte se mueren, como dice, dentro del vientre, ¿no? Y otra gran cantidad también, bueno, pueden, pueden morir dentro de la primera semana de vida, ¿no? Como dice, la tasa de mortalidad perinatal más elevada se registran en África, ¿no? Seguidas de Asia y también América Latina, ¿no? Porque obviamente somos todavía países en desarrollo que si bien cierto tenemos algunos tipos de mejoras, pero todavía estamos con bastantes problemas con respecto a este indicador, ¿no? El riesgo de diario de muerte es mayor en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Ya, es por eso que, por ejemplo, las pacientes, sobre todo en los hospitales, permanecen mínimo las de parto vaginal 24 horas, los neonatólogos observan al bebé durante esas primeras 24 horas, ¿no? Ya, aproximadamente, como dice, ocurren entre 25 a 45% de muertes, ¿no? Dependiendo en el sitio donde uno pueda estar, ¿no? ¿Está bien? Y cerca de las 3/4 partes ocurren durante la primera semana de vida, ¿no? Eso también está muy relacionado a la edad gestacional. Después vamos a hacer unos cuadritos más o menos para que vean cómo es que esto se relaciona de acuerdo al momento en el cual ocurre el parto también, ¿no? Dice en el 2019 se calcularon que 2,4 millones de niños murieron en su primer mes de vida, ¿no? El 75% de las muertes neonatales ocurren durante la primera semana y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren en las primeras 24 horas, ¿no? Principalmente a causa de procesos infecciosos, causa de la prematurez, ¿no? Y de la asfixia también al nacer, ¿no? ¿Está bien? En países desarrollados la realidad es diferente, ¿no? Y las principales causas son malformaciones congénitas y trastornos hipertensivos gestacionales, ¿no? Estos trastornos hipertensivos muchas veces nos obligan a tener que terminar la gestación pues con productos pretérmino y eso es lo que finalmente conlleva pues a las complicaciones en el recién nacido, ¿no? En la OPS ya a nivel ya de lo que es la Organización Panamericana, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal para América fue de 7,7 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Es una tasa relativamente alta, ¿no? Miren, si lo separamos por países, más o menos en Cuba es 2,3, ¿no? Uruguay 4,6, países pequeños donde por las políticas de salud quizás son más fáciles de implementar, ¿no? Puerto Rico también igual, bueno, 5. Mientras que Haití, bueno, un país lamentablemente extremadamente pobre, ¿no? República Dominicana, que también siendo un país pequeño, tiene una tasa relativamente alta, ¿no? Y Bolivia, que ya sabemos también cuál es su estado de salud, ¿no? Son los que reportan tasas más altas, ¿no? Después vamos a ver estadísticas propias nuestras, ¿no? Ya se ha demostrado que aproximadamente el 78% de las mortalidades perinatales en América Latina
ocurren en recién nacidos de bajo peso, ¿está bien? Y el porcentaje restante en neonatos de muy bajo peso, ¿no? Hay una clasificación que también la vamos a mencionar en otro momento para que sepan a qué nos estamos refiriendo con este bajo y muy bajo peso, ¿no? Y eso también puede estar relacionado a veces a la edad gestacional, ¿no? Se identifica que las enfermedades maternas también tienen un mayor impacto en el resultado perinatal o neonatal, y estas son la preeclampsia y la rotura prematura de membranas, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? A veces nos obligan a terminar la gestación antes de tiempo, con fetos prematuros, y eso pues va a llevar complicaciones a la larga, ¿no? Y hay otros factores más que van a ir también apareciendo en el transcurso de los años, ¿no? Como la edad materna avanzada, ¿no? Y así algunos otros datos más, ¿no? Eh, Perdón un ratito, un momentito, por favor. Disculpen, lo que pasa es que estoy de guardia y bueno, era un paciente. Muy bien, muy bien. Estas son las definiciones que vamos a comenzar a tocar a partir de ahora hay que, y la vamos a repasar en 2 o 3 oportunidades para que se pueda quedar fijado, ¿no? Entonces, hemos dicho hace un momento que la mortalidad perinatal, ¿no? Obviamente está relacionado en fetos mayores de 500 y la primera semana, hasta la primera semana de vida, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver que hay algunas definiciones, algunas subclasificaciones que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Conocemos lo que llamamos como periodo fetal, aquel que se da entre las 0 a 22 semanas, ¿no? Aunque feto ya sabemos que se llama a partir de las 8 en adelante, ¿no? Es un periodo fetal precoz, ¿no? Hay un periodo fetal intermedio que se da de las 23 a las 28. Acuérdense que por debajo de las 22 se considera aborto y era lo que nosotros mencionábamos también. Y un periodo fetal tardío, donde tenemos de mayor a 28 semanas hasta el parto. ¿Okay? Una vez que se produce el parto, ya pasamos el neonato. Y este neonato vamos a tener que lo vamos a considerar si está de 15 días y lo vamos a considerar 28 días, ¿no? Entonces, el periodo neonatal va hasta los 28 días. ¿Ya? Entonces, esas son las clasificaciones que tenemos y que vamos a ver qué periodos abarca la mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, hablamos de muerte perinatal como habíamos definido hace un momento, desde las 22 semanas, que también se relaciona las 22 semanas con los 500 gramos, ¿no? Que son las definiciones clásicas que siempre tenemos, ¿no? Hasta los 7 días, ¿no? Esto es lo que hemos dicho hasta el momento. Muerte perinatal desde 500 gramos, ¿no? Hasta, después del nacimiento, hasta los 7 días, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de muerte neonatal, también cuando hay acuérdense, decíamos hace un momento, una muerte neonatal precoz, si es que esto ocurre del nacimiento hasta los 7 días, y una muerte neonatal tardía, del 8º día hasta los días 28, ¿no? Entonces, eso más que todo para que vean. Después vamos a ver otra subclasificación, hay que tratar de estar más o menos orientado a qué tiempo nos referimos, ¿no? Esto es lo que acabamos de mencionar, y nuevamente de repetir lo mismo, es la muerte del producto dentro de los primeros 7 días de vida extrauterina, ¿no? La muerte neonatal precoz. Y la tardía del 7º día, vale decir desde el 8º, hasta el día 28 de la vida extrauterina, ¿no? Los recién nacidos van a tener algunas clasificaciones, ¿no? O sea, van a recibir algunos, digamos, nombres de acuerdo también a algunas características, ¿no? Según el peso, según la edad gestacional o según la relación que podamos tener también entre el peso y la edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, según el peso vamos a llamar a un feto macrosómico cuando este pesa más de 4 kilos, ¿no? Vamos a considerar un peso normal, ¿no? Entre 2,5 kilos y 4 kilos, ¿está bien? Y vamos a considerar de bajo peso aquel producto que tenga menos de 2,5 kilos, ¿está bien? Eso solamente si nos referimos exclusivamente al peso nada más, ¿no? Independientemente de algún otro dato más que podamos correlacionar. Simplemente, según el peso, ya están ahí las clasificaciones, ¿no? Hay una subclasificación, que era lo que le mencionaba hace un momento también, ¿no? Cuando hablábamos de bajo, de muy bajo peso, ¿no? O de extremado bajo peso, ¿no? Acuérdense, hemos dicho que bajo peso es por debajo de los 500, pero si este producto tiene menos de 1,5 kilos, se va a considerar muy bajo peso, y si pesa menos de 1 kilo, se considera un extremo bajo peso. ¿Está bien? Entonces, todo eso obviamente ya estamos hablando de bebés, o sea, de neonatos, ¿no? De productos ya nacidos. ¿Está bien? No estamos hablando de los cálculos que podemos hacer, cuánto pesa este bebé, no, sino un bebito que ya nació y que se pesa la balanza y de acuerdo a lo que nos salga el peso, vamos a clasificarlo, ¿no?
¿Ya? Entonces, recordando, macrosómicos por encima de 4, ¿no? Un peso normal entre 2,5 kilos y 4 kilos, bajo peso por debajo de 2,5 kilos, ¿no? Muy bajo peso por debajo de 1,5 kilos y extremo bajo peso por debajo de 1 kilo. Entonces, esto es importante porque si tuviéramos un bebé en un extremo bajo peso, pues las complicaciones son mayores, ¿no? La posibilidad de sobrevida también es menor, ¿no? Entonces, es importante poder tener más o menos, y muchos neonatólogos nos piden saber el peso fetal cuando queremos terminar una gestación, para que ellos también puedan estar más o menos, prever, ¿no? Qué complicaciones puedan tener, ¿no? Por ejemplo, ahora en la guardia hoy vamos a terminar una gestante de 31 semanas con preeclampsia severa, vamos a operar. Pesa 1,2 kilos el producto, ¿no? Entonces ya el neonatólogo ya sabe qué tipo de producto va a recibir y con eso él puede estar preparado y ver qué complicaciones puedan tener a lo largo, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, y esto también es algo que ustedes ya deben de manejar, ¿no? ¿Cuándo consideramos un recién nacido a término? Aquel que va de 37 semanas hasta las 42, ¿no? O bueno, 41 con 6 días podríamos decir, ¿no? ¿Está bien? Vamos a considerar un recién nacido pretérmino cuando va por encima de las 22, ¿no? Hasta las 37, ¿no? Y vamos a considerar un recién nacido postmaduro cuando este pasa las 42 semanas. ¿Está bien? Hay subclasificaciones, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Pero más que todo, a grosso modo, para lo que nos interesa, para lo que es la clase, tenemos que diferenciarlo simplemente en lo que es pretérmino, o a término y posttérmino, ¿está bien? O postmaduro, ¿está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Y ya cuando relacionamos el peso y la edad gestacional, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener otra clasificación, ¿no? Vamos a ver si es que este producto es adecuado o no adecuado para la edad gestacional, ¿no? ¿Cuándo decimos que un producto es adecuado para la edad gestacional? Cuando obviamente el peso del nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y percentil 90 para las curvas de crecimiento intrauterino, ¿está bien? Ahí sí, obviamente, tenemos que ayudarnos con tablas, ¿no? Para poder ver si es que este producto está entre el 10 y el percentil 10 y el percentil 90, ¿no? Vamos a decir que es pequeño para la edad gestacional si es que está por debajo del percentil 10, y vamos a decir que es grande para la edad gestacional si está dentro del percentil 90, ¿no? Es bastante lógico que cuando, de acuerdo a las semanas que van pasando, pues el producto tiene que ir creciendo y obviamente los pesos no son los mismos, ¿no? Nosotros manejamos más o menos, por ejemplo, parámetros ya de referencia, ¿no? Como, por ejemplo, que a las 27 semanas los productos deben pesar alrededor de 1 kilo, a las 32 semanas deben pesar alrededor de 2 kilos, ¿no? Y bueno, ya después obviamente la ganancia de peso va a ir variando de acuerdo también a algunas otras características, de repente, tanto de antecedentes maternos como también potencial de crecimiento, ¿no? Esto muy probablemente lo hayan desarrollado cuando hayan hecho su clase de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Pero para lo que nos interesa nuevamente, para lo que es el tema, tenemos que definirlo simplemente en adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. ¿Está bien? No vamos a entrar en mayor detalle si tiene alteraciones de Doppler o no tiene nada de esas cosas, porque ese es otro tema, ¿no? Eso nos ayuda a estas tablitas, por ejemplo, ¿no? Estas tablitas que ustedes probablemente ya hayan visto en un carnet de control, donde se relaciona, ¿no? Lo que es el peso fetal con la edad gestacional, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso obviamente nosotros relacionamos a las 39 semanas cuánto es lo mínimo que debe pesar y cuánto es lo máximo que debe pesar un producto, ¿no? Y en función a eso podemos clasificar de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ojo que hay diferencias entre lo que es varones y lo que es mujeres, ¿no? Y como ven en las curvas, que tienen ligeramente un peso ligeramente por debajo de los varones, ¿no? ¿Está bien? Acá más es lo mismo, ¿no? Entonces, este es el recién nacido que evaluó con un peso adecuado para su edad y lo tenemos que simplemente clasificar de acuerdo a lo que nosotros podamos encontrar, ¿no? ¿Está bien? Va a ser grande cuando está por encima del percentil 90, va a ser adecuado cuando está entre los percentiles 10 y 90 y va a ser pequeño cuando está por debajo del percentil 10. ¿Está bien? Entonces, miren, por ejemplo, podemos tener estos dos casos, ¿no? Un bebé, aparentemente, lo vemos pues uno que aparentemente es evidente que tiene mayor peso que el otro, ¿no? Pero de repente la edad gestacional es la misma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay condiciones en que los bebés crezcan, ¿no? De una forma excesiva, como en el caso de los pacientes con diabetes, o las gestantes con diabetes, y hay condiciones en las cuales hace que los bebés no se desarrollen, como en el caso de las pacientes que tienen trastornos hipertensivos, ¿no? Y de repente estos bebés puedan tener la misma edad gestacional, pero como les repito, ¿no? Uno pues ha ganado más peso producto de una patología, ¿no? Y el otro no,
no ha ganado tanto peso, producto también de otra patología materna, ¿no? Entonces, en definitiva, no nos podemos guiar simplemente por la apariencia, sino tenemos que guiarnos también igual relacionando mejor la edad gestacional con el peso que tiene el producto, ¿no? Otra definición que tenemos que saber es esta de nacido vivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que un producto ha nacido vivo? Dice, ¿no? Dice, la OMS recomienda incluir como nacidos vivos aquellos RN que tienen por lo menos alguna señal de vida. ¿Y cuáles son las señales de vida? Uno que respire, ¿no? Otro que haya latidos en el corazón o de repente en el cordón umbilical, ¿no? Así sean estos débiles, así sean estos muy despacio, pero que los tenga, ¿no? Y bueno, que tenga movimientos también musculares, ¿está bien? Entonces, cualquiera de las tres condiciones vamos a, obviamente, a considerar como un recién nacido vivo, ¿está bien? En los fallecidos se considera solo aquellos que pesan más de 500 gramos. De todo lo que es por debajo de 500 gramos se considera un vivo. Cuando hablamos de un natimuerto, aquel que no tenga cualquiera de las tres cosas que hemos mencionado, ¿no? Que tenga latidos, que no tenga movimientos musculares, ¿no? ¿Está bien? Y este término muchas veces lo llamamos como óbito fetal. Entonces, nos vamos a referir básicamente a aquel feto que obviamente se muere antes de completar la gestación, ¿no? Ya hemos mencionado varias veces lo que es aborto, menos de 500 gramos o menos de 20 o 22 semanas, ¿no? O cualquier otro producto como hay una enfermedad que se llama mola, que también igual eh, aquella que ocurre fetos que tengan menores de 22 semanas, ¿ya? Pero eso para nuestros datos estadísticos, para lo que es el tema, digamos, no va a tener mayor repercusión. Una media, ¿no? Donde vamos a tener un peso entre 500 y cerca de 1 kilo, ¿está bien? Una muerte fetal tardía, aquel que se da por encima de las 28 semanas, ¿no? O con más de 1 kilo, ¿no? Y una muerte neonatal, aquella que ocurre antes de los 28 días, ¿no? Entonces, si tú te acuerdas, este era el primer cuadrito que habíamos puesto, ¿no? Ya, donde decíamos que la muerte puede ser temprana, ¿no? Puede ser intermedia, puede ser tardía, ¿no? Inclusive había un periodo neonatal, como mencionábamos. Si es precoz es porque ocurrió antes de los 7 días de nacido, y si es tardía porque ocurrió entre los 8 a 28 días, ¿no? Es el cuadrito que, como les repito, que era que habíamos puesto inicial, ¿no? Y que finalmente, pues, está relacionado a los términos que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, es básico tener que aprenderse este cuadro para poder, obviamente, entender los términos, ¿no? Muy bien. Entonces, hay otro término que es la mortalidad infantil, ¿está bien? Entonces, no, esto es, digamos, una etapa más que abarca más tiempo, ¿no? Hace un momento hemos definido mortalidad perinatal, acuérdense que va hasta las 28, bueno, hasta los 7 días, ¿no? De recién nacido, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad infantil, vamos a ver que el tiempo comprendido es mayor, ¿no? Muerte de niño ocurrida, dice, durante el primer año de vida, ¿está bien? Y se expresa por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Evalúa la situación de salud y el nivel de vida de un país, población o comunidad, ¿no? Entonces es muy importante porque puede ser que hayamos controlado adecuadamente a la gestante, puede ser que de repente no hubo ninguna complicación durante el parto, pero finalmente durante su desarrollo ya extrauterino, durante el primer año, donde tiene que alimentarse adecuadamente, donde tiene que vacunarse, por ejemplo, tiene que recibir controles de crecimiento, desarrollo, no se realizan, entonces es ahí donde ocurre pues este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, la mortalidad infantil va a estar comprendida con la mortalidad neonatal, que era algo que hemos revisado, ¿no? Y la mortalidad postnatal, que va desde 29 días hasta el año de nacido, ¿ya? Entonces, ese es un término un poco más amplio, ¿no? Acá básicamente resume lo que acabamos de mencionar, ¿no? Mortalidad infantil tiene que ser menor de 1 año, ¿no? Está comprendido por la mortalidad neonatal, que ocurre en menos de 28 días, ¿no? Y postneonatal, cuando es de 28 días a 1 año, ¿no? Y acuérdense que la neonatal se divide en precoz y tardía, ¿no? Ya sabemos, hasta los 7 días precoz y después hasta los 28 tardía, ¿no? Indicadores estadísticos de salud perinatal, básicamente el mortalidad neonatal que acabamos de escribir, de 0 a 28 días, ¿no? Se divide en precoz, de 0 a 7 días, y tardía, ¿no? De 7 a 28 días. Esto lo vamos ya recordando varias veces, ¿no? Ahora miren, ven. En sí lo que conocemos y lo que hemos venido describiendo es la mortalidad perinatal, pero también eso se subdivide
¿Está bien? Vamos a tener mortalidad perinatal, ¿ya? En la cual vamos a sumar la mortalidad fetal y la mortalidad neonatal precoz. ¿Te acuerdas? La tardía es a partir de las 28 semanas de gestación, ¿no? Y la neonatal precoz es hasta los 7 días de nacido, ¿no? Es, digamos, un periodo un poco más corto. La mortalidad perinatal de tipo 2, ¿no? O secundaria, que también se considera como ampliada, ¿no? Es lo que ya hemos venido describiendo como la suma de la mortalidad fetal intermedia, tardía y la mortalidad neonatal. ¿Está bien? Y esto también se expresa por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es lo que vamos qué es lo que vamos a informar? Son las tasas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una tasa de mortalidad infantil, yo tengo que informar todos aquellos, ¿no? Niños que se murieron antes del primer año, sobre todo los nacidos vivos que hubieron, pues, durante ese mismo lapso de tiempo, ¿no? Por cada mil nacidos vivos, ¿no? Esa es la mortalidad infantil. La mortalidad neonatal, lo mismo, lo único que va a cambiar es que se murieron antes de los 28 días, ¿no? Entre los nacidos vivos durante el lapso de un año por 1000, ¿está bien? Esa es la tasa de mortalidad neonatal. La mortalidad post-neonatal es aquella que ocurre por encima de los 28 días, acuérdate, post-neonatal, ¿no? Hasta el año, ¿no? Y igual, siempre el denominador va a ser los nacidos vivos por un año, ¿no? Por 1000 igualito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, simplemente estamos repitiendo lo mismo, sino que vamos cambiando, ¿no? El numerador en función al término que estamos describiendo, ¿no? La mortalidad perinatal, vamos a ver aquellas que se dan desde 28 semanas de gestación hasta el 7º día posparto, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que hemos mencionado hace un momento como mortalidad perinatal primaria, ¿no? Un momento, por favor. Ya, está bien. Entonces, esto es lo que ya hemos venido describiendo, ¿no? Igual acerca de lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? Muerte en niños menores de 7 días de nacido, ¿no? Y con mayor de 28 semanas, ¿no? Aquí sí vamos a tener que considerar nacidos vivos y nacidos muertos por 1000, ¿no? Para poder, acá sí cambiamos un poco el denominador, ¿no? Este nuevamente resumen de lo que hemos venido describiendo, ¿no? Mortalidad perinatal, tal, media, la tardía, ¿no? La neonatal temprana, la neonatal tardía también igual, ¿no? La prenatal primaria que decíamos, que comprende solamente la tardía, y la precoz, ¿no? Y la prenatal que la ampliada, y la perinatal. Doctor, disculpe, no se le escuchó muy bien. Por rato se le va el audio. Disculpen, lo que pasa es que estoy conectado con mi celular y probablemente la red esté un poco inestable. Voy a mover un poquito mi celular porque estoy cogiendo internet en mi celular. A ver, vamos a ver si hay... Muy bien, entonces, repitiendo, en todo caso, pues esto es un resumen de lo que ya hemos venido describiendo hasta hace un momento, ¿no? Simplemente los diferentes tipos de mortalidad perinatal que ya hemos desarrollado. Igual, algo similar, ¿no? A lo que ya también hemos venido mencionando, solamente para que lo puedan repasar y puedan tener como dato ahí adicional, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de salud perinatal, la OMS recomienda trabajar con lo que es la perinatal primaria, ¿no? O sea, aquella que comprende el tercer trimestre de la gestación y la primera semana de recién nacido, ¿no? La mortalidad neonatal se debe en gran parte a causas vinculadas con el proceso reproductivo, o sea, causas endógenas, o sea, causas que han sucedido durante la gestación, ¿no? La mortalidad fetal tardía evalúa la calidad de control prenatal, ¿no? Si una mujer obviamente llega al final de su embarazo es porque se ha podido, obviamente, se ha podido controlar adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que uno siempre esperaría, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal precoz nos da una idea de la calidad de atención del parto y la atención del recién nacido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mortalidad neonatal precoz, o sea, los 7 primeros días, ahí también participa mucho
cómo ocurrió el parto, ¿no? O sea, no solamente es que se haya controlado adecuadamente, sino también durante el parto pueden suceder algún tipo de complicaciones, que esto también obviamente va a condicionar el desarrollo posterior del feto. Entonces, bueno, ya del neonato, perdón, ¿no? Entonces, eso es importante, no solamente es controlar adecuadamente, sino también brindarle una adecuada calidad al momento del parto, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible que valora la calidad de la atención en salud del recién nacido en un área geográfica, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya nació, aparentemente si nació bien, ¿no? Hay que ver todas las condiciones para que este bebé se pueda desarrollar durante los primeros días, ¿no? ¿Está bien? O por consiguiente, si tuvo alguna complicación, que este bebé pueda ser atendido oportunamente y evitar pues mayores complicaciones o evitar la muerte inclusive, ¿no? La mortalidad materna, solamente para mencionarlo, porque bueno, ustedes tienen otra clase ya mucho más amplia, ¿no? Dice muerte de la mujer por causas relacionadas o agravadas por el embarazo, por el parto, o el puerperio, ¿no? Excluyendo a cuáles son accidentales, ¿no? Está bien, porque a veces, bueno, puede haber un accidente de tránsito y una gestante lamentablemente puede fallecer, ¿no? O puede haber causas ajenas, como por ejemplo lo que tuvimos con la pandemia del COVID, ¿no? Donde lamentablemente las gestantes eran una población de riesgo y aumentaron las tasas de mortalidad materna pues, debido a que se morían por COVID, ¿no? Y así, ¿no? Hay condiciones que a veces no están relacionadas muy directamente a la gestación, patologías que no están muy relacionadas al embarazo y que también podrían provocarlas, ¿no? Pero para este caso solamente vamos a considerar aquellas que están muy relacionadas al embarazo, ¿no? Aborto, bueno, eso ya hemos definido hace un momento también, ¿no? Eh, Esto de todas maneras conlleva una vigilancia, ¿no? O sea, hay estadísticas que uno tiene que reportar, ¿no? Nosotros reportamos cuántos casos tenemos de óbito, cuántos casos han nacido vivos, cuántos casos se murieron en la primera semana, cuántos se murieron durante el primer mes y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir después tomar algún tipo de decisiones y intervenciones dentro de lo que es un establecimiento, ¿no? O una comunidad en sí. Si yo veo que, por ejemplo, de repente en determinada zona se están muriendo mucho los bebés antes de los 7 días, entonces tengo que pensar que de repente ahí en esa comunidad, pues, o falta de repente neonatólogos, por último faltan pediatras, o de repente durante el parto no están siendo atendidos adecuadamente. Entonces, esas cosas podemos analizar de acuerdo a los reportes que podamos ir enviando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este es un método, por ejemplo, que se llama el método Babis, ¿no? Que nos permite casualmente hacer esa relación, ¿no? Entonces, se tiene esta tablita y esta tablita la tenemos que ir llenando de acuerdo a qué momento ocurrió, ¿no? El parto, perdón, la muerte, y obviamente, pues, cuántas semanas o cuánto pesó ese producto, ¿no? Porque de todas maneras el peso está muy en relación a la edad gestacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo veo que las muertes fetales ocurren, ¿no? Antes del parto y ocurren con un producto entre 500 a 1,5 kg, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener acá un número X, ¿está bien? Entonces, cada vez que yo tengo una muerte, tengo que ir paloteando y finalmente tengo que hacer un informe. Toda aquella muerte y medio me va a dar idea de la salud materna. O sea, ¿qué voy a tener que ver ahí? ¿No? Alguna condición materna que está haciendo que sus bebés no progresen, no se dé su desarrollo adecuado, ¿no? O que pasen sobre todo de este peso relacionado a la edad gestacional, ¿no? Y que eso finalmente pues conduzca a... ¿Qué pasaría si encuentro, por ejemplo, aquellos fetos que se mueren entre 1,5 kg y 2,5 kg, ¿no? Como verán, todo lo que está en amarillo está relacionado a cuidados durante el embarazo, ¿bien? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver de repente gestantes que no se están controlando, ¿no? Gestantes que de repente, o tienen controles, pero de repente, por ejemplo, no tenemos pues acceso a exámenes auxiliares, ¿no? O así, determinados factores que pueden condicionar, ¿no? Si es que, por ejemplo, el mayor número estaría acá en esta parte morada, ahí está relacionado básicamente cuidado durante el parto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, como nuevamente le repito, todo esto del registro lo vamos a hacer en una comunidad y yo tengo la mayor cantidad de muertes alrededor del parto? Tengo que capacitar de repente pues a los profesionales que están atendiendo el parto, ¿no? Tengo que ver si tienen las condiciones adecuadas como para que puedan atender partos, ¿no? Entonces, ahí va registrada mi intervención, ¿no? Entonces, o si se me mueren, por ejemplo, después de haber nacido, obviamente, pues después y tienen un peso mayor a los 500, ¿no? Entonces, uno podría pensar que ya el problema no es la gestante, el problema no son los controles, el problema es ya el lugar donde están siendo recibidos estos bebés, ¿no?
Entonces, este método me va a servir eso, para poder yo correlacionar, ¿no? En qué momento están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, mire, este es un estudio que se hizo también con este método en el 2012 acá en el país, ¿no? La realidad ha cambiado en estos últimos 12 años, pero de todas maneras, pues, como verán, nos va a servir de todas maneras para poder tener una referencia, ¿no? ¿Se acuerdan al inicio, cuando hablábamos de los primeros datos estadísticos, mencionábamos de que durante el embarazo eran la mayor cantidad de muertes que ocurrían, ¿no? Un poco más, ¿no? Que después de haber nacido durante la primera semana, ¿no? Y esto es más o menos también va algo similar, ¿no? Acá tenemos más o menos estadísticas casi similares acá en el país, ¿no? 27% se mueren antes del parto y 30% se mueren después del parto, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia con respecto a, estadísticamente, estos valores no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, esto me sirve como le repito, ¿no? ¿Qué han tenido que hacer en este caso, ¿no? Para ver cuántas muertes han habido en determinada comunidad, como decía, ¿no? Y ver dónde es lo que tenemos la mayor cantidad de problemas y dónde es que yo tengo que intervenir, ¿no? Para poder, obviamente, corregir este mayor. Esto, por ejemplo, mire, fue hecho también igual, un estudio igual usando el mismo método, acá en lo que es Lima Norte, ¿no? Y está inclusive diferenciado por distritos, ¿no? Independencia, Comas, Caraballo, ¿no? Y donde también igual tenemos los diferentes momentos en los cuales puede ocurrir la muerte, ¿no? Y factores a los cuales pueden estar relacionados, ¿no? Ya pueden ser la salud materna, cuidado durante el embarazo, cuidado durante el parto, cuidado recién nacido y el total de muertes que se ha tenido, ¿no? Obviamente en comas va a haber más porque la población es mucho mayor, ¿no? En total, si lo vemos en números absolutos, ¿no? Pero para eso obviamente existen las tasas, ¿no? Las tasas sí te van a permitir, como todo lo llevas a 1000, ¿no? Entonces, a una relación de acuerdo al número que te salga a 1000, entonces eso te va a permitir tener una mejor relación, ¿no? Tal como estamos viendo acá, ¿no? Este número de acá arriba es el número absoluto, ¿no? Y el de abajo es la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, en Caraballo, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad de 9, en comas tiene 9,1, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si damos números absolutos, acá tiene 180 y acá tiene 90, ¿no? Es como le repito, por la cantidad de población que se maneja, ¿no? ¿Está bien? Entonces, Independencia, bueno, tiene 6 nada más, o es un indicador un poco menor, ¿no? Entonces, para eso me sirve, para poder yo ver dónde intervengo, ¿no? Miren cómo ha ido pasando, cómo ha ido la mortalidad neonatal, infantil y en la niñez, ¿no? En lo largo de los años, ¿no? Del año 92 hasta el año 2012, ¿no? Ese es un cuadro que encontré y después vamos a ver cómo iba disminuyendo. Como verán, es notoriamente, ¿no? En el lapso de prácticamente 20 años, pues ha disminuido bastante, ¿no? Y eso que tenemos todavía muchas carencias, ¿no? Igual, la mortalidad neonatal, infantil, del 92 al 2012, pero esto ya más que todo por el lugar de ocurrencia, ¿no? O sea, a nivel nacional es el del centro, pero miren, fíjense que donde ocurre más esta complicación es a nivel rural, ¿no? En los pueblos que obviamente pues a veces no tienen mucho acceso a los servicios de salud, ¿no? Mientras que en la parte urbana, en las ciudades donde hay mayores hospitales, mayores disponibilidad de mayor tecnología, ¿no? Digamos que es evidente que es menor la tasa de mortalidad, ¿no? Esto igual, la misma relación entre lo que es la tasa de mortalidad neonatal e infantil, ¿no? Cómo ha ido variando en el transcurso del tiempo. Tengo que entender que la mortalidad en sí infantil, o sea, los niños durante el primer año se están muriendo ligeramente menos, ¿no? Ya, con respecto a la mortalidad neonatal, perdón. Estos ya son datos más actuales, ¿no? De 2012 hasta el 2023, ¿no? Cómo han sido las muertes fetales, neonatales acumulados. Si te das cuenta, también igual, ha habido un descenso, ¿no? Si ya veníamos con un descenso del 92 a 2012 al 2023 también ha habido descenso gradual, aunque bueno, esto era todavía aún la semana 40, ¿no? Por eso los años tienen 52 semanas, ¿no? Entonces ha habido un descenso de todas maneras en forma gradual. Probablemente vaya a quedar un poco por acá arriba, pero igual la curva por lo menos es descendente, ¿no? De los casos de muerte, tanto fetal como neonatal a nivel al transcurso de los años, ¿no? Igual, tasa de muerte neonatal, ya esto distribuido por localidades, por departamentos, ¿no? Igual otros datos más para que puedan tener. Eso será básicamente el año 2023 hasta, como le digo, hasta la semana 40.
cuántos casos se han reportado, ¿no? El número de funciones igual, también igual, en mortalidad fetal y neonatal, ¿no? Igual como verán, como repito, estamos ligeramente mejorando, no todavía tenemos los indicadores que desearíamos, pero por lo menos hay una progresión, ¿no? En lo que pasa, en lo que va adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las causas más que todo de funciones neonatales según la muerte y peso al nacer, ¿no? Y como verán, vamos a ver, cuando hablamos en general, o sea, no en todos los pesos, o sea, no lo dividimos de acuerdo las clasificaciones que hemos mencionado, vamos a ver que, por ejemplo, un gran porcentaje se mueren por ser prematuros, ¿no? Otro gran porcentaje se mueren, bueno, por otras causas, algunas otras complicaciones que puedan presentarse, ¿no? Después siguen las infecciones, ¿no? Sigue la asfixia, y esto muy relacionado a lo que es la atención del parto, y también un gran número se mueren por malformaciones congénitas, ¿no? ¿Está bien? Y si ya solamente nos dedicamos solamente a hablar, ¿no? Que ya no quitamos de lado, en cierto modo, la prematuridad, y vamos a hablar a aquellos que tienen recién nacidos con peso normal o un peso adecuado para la edad gestacional, ¿no? Vamos a ver que ahí los prematuros pues bajan notoriamente, ¿no? O sea, un bebé que sea prematuro y tiene un peso adecuado para su edad gestacional tiene una mayor probabilidad de vida, ¿no? El problema es cuando este prematuro no se desarrolla adecuadamente, ¿no? Y así también podemos ver, como decíamos, otras estadísticas, ¿no? Acá ya, por ejemplo, aumenta mucho acerca de lo que es la asfixia, ¿no? Entonces, y esto, como le decía, está muy relacionado a veces a lo que es el trabajo de parto, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, perdón. Igual, estos son más o menos algunas de las complicaciones por las cuales se pueden dar la mortalidad perinatal, ya sea a nivel fetal o a nivel neonatal, ¿no? ¿Qué cosas pueden ir ocurriendo de acuerdo a la complicación que se pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una paciente con una anemia aguda, ¿no? ¿Está bien? Esto, por ejemplo, puede ser un caso, una anemia aguda, algo muy severo puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Esto a veces puede llevar una falla cardíaca, puede haber también, en el caso de feto, una asfixia y un mortinato, ¿no? ¿Está bien? Si hay una paciente con hemorragia, igual puede llevar una falla cardíaca en el caso de la madre y lo mismo para el feto, ¿no? Si hay una infección, por ejemplo, una sepsis, ¿no? En el caso de la madre puede llegar un shock, y en el caso del producto puede haber una sepsis neonatal, ¿no? Una meningoencefalitis, ¿no? Dependiendo qué tan severa pueda ser esa infección, ¿no? Y así, como verán, cada complicación en la gestante, ¿no? Puede conllevar a un efecto, ya sea directamente en la madre y también un efecto en el producto. Entonces es importante, como le decía, poder intervenir adecuadamente para poder, primero, clasificar adecuadamente para poder ver dónde tengo que intervenir, ¿no? Y de esa forma mejorar este indicador, ¿no? Este es también lo mismo, más que todo relacionado a las patologías, ¿no? Cómo van a ser las tasas de complicaciones que se puedan ir presentando, ¿no? Y hay un término que también tenemos que manejar, que son los defectos congénitos, ¿no? ¿Está bien? Y esto obviamente puede estar relacionado a lo que hemos mencionado también como malformación congénita, ¿no? Toda anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, ¿no? Aunque esta pueda manifestarse quizás de una forma más tardía, ¿no? Hay cosas que a veces no se reconocen al momento que nacen, ¿no? Hay defectos que a veces pues uno pueda de repente ser internos y a veces no son tan, digamos, severos como para poder generar una descompensación inmediata, ¿no? Pero que bueno, en el lapso ya del crecimiento pues obviamente se pueden ir viendo, ¿no? Esto puede ser, bueno, puede ser una forma externa o interna, puede ser familiar, puede ser esporádica, puede ser algo hereditario o no, ¿no? Puede ser un efecto único, puede ser un efecto múltiple, ¿no? Dependiendo qué condición pueda presentarse, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un producto, un bebé, ¿no? Un abdomen bastante distendido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y vemos, por ejemplo, si notan, tiene una coloración media amarillenta, ¿no? Entonces, hay complicaciones, por ejemplo, de incompatibilidad sanguínea que podrían llevar a este tipo de condiciones, ¿no? Este es otro bebé, mire, ve, que nació con gastroquisis, ¿no?
un problema de defecto en la pared, ¿no? Que hace que los intestinos pues estén al exterior, ¿no? Y así, esto es, por ejemplo, este es un producto que es tan pequeño, ¿no? Está bien que mire lo invasivo que tiene que ser, ¿no? Está intubado, está con sensores, está con vías, ¿no? Entonces, eso obviamente pues a la larga va a llevar también a algunas complicaciones, ¿no? No son prematuros muy extremos, ¿no? Es un defecto pues ya de fisura fisura labial, ¿no? Fisura labial y fisura palatina también, ¿no? Este es otro producto con una tumoración a nivel cervical, ¿no? Que miren cómo ha llegado a tener una deformidad bastante importante de lo que es la parte de la región cervical, ¿no? Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Como verán, son términos simplemente que hay que acordarnos de acuerdo a la idea gestacional que se pueda presentar y son datos que nos van a ayudar, como les mencionaba, a poder intervenir oportunamente y mejorar pues, la expectativa de salud sexual y reproductiva en una determinada población, ¿no? Todo claro, doctor. Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, A ustedes. doctor. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.